Muy bien, lo anunciado. Ya estamos en Santiago de Chile. El enlace virtual con Patricio Guzmán, magíster en Sociedad y Política Latinoamericana, a propósito de las elecciones presidenciales en su país. Federico, bienvenido. Bienvenido, Ánfora. Estamos transmitiendo desde BIS Televisión Virtual desde Lima, Perú. Bienvenido al programa, Federico. Bueno, yo soy Patricio. Muchas gracias por la invitación a BIS Televisión. Perdón, te cambié de nombre por el nombre del entrevistado. Patricio Guzmán, magíster Sociedad y Política Latinoamericana. Disculpa el lapsus. Adelante, Federico, con el saludo. Claro, no pasa nada. Sigo con Federico. Adelante, Patricio. ¿Qué les gustaría saber? Supongo que un poco qué ha pasado en Chile con los resultados electorales, o qué se espera que pase. Correcto. Una primera lectura, porque creo que hay varios elementos. Al margen de Boric, que gana las elecciones de manera amplia, creo que también habría que comentar, Patricio, el tema que ha habido mayor participación de los electores, y en ese grupo de electores estimamos que deben ser los jóvenes, quienes han acudido en mayor porcentaje a las urnas, como una demostración, además, una ratificación de los tiempos de cambio en Latinoamérica. Creo que esas primeras lecturas van a ser importantes e interesantes para conocimiento de nuestros televidentes, Patricio. Sí. Mira, hay dos cosas que yo creo son importantes a la hora de un primer análisis de estas elecciones. La primera es que Boric se enfrentaba con un candidato de la ultraderecha que se reivindicaba de la dictadura pinochetista, sin tapujos, aunque hacia el final de la contienda, antes de la elección, trató de dar pie atrás y decir que él no era pinochetista, sino que solo respaldaba lo bueno que había sido ese gobierno militar, bueno, del cual un hermano suyo fue ministro además. Por tanto, una parte muy importante del voto que obtuvo Gabriel Boric fue un voto contra este candidato José Antonio Kast. La campaña además fue una campaña muy sucia, con muchas acusaciones infundada, especialmente desde el comando de José Antonio Kast, que acusaron a Gabriel Boric de todo, incluyendo las cosas más increíbles. Pero el otro punto que a mí me parece muy importante y que tiene que ver con la participación electoral, hay que pensar que votó mucho más gente de lo que habitualmente vota en las elecciones en Chile, en que el voto es voluntario, es que este millón de votos de ventaja que sacó Gabriel Boric sobre José Antonio Kast es en gran medida de composición joven y mujer, porque los jóvenes son los que están apostando por el cambio. Fueron los jóvenes, y esto estaba detrás de todo el escenario electoral, los que impulsaron la revuelta que duró varios meses desde octubre del 2019. Y de alguna manera, no muy clara, pero de alguna manera Boric representaba algo de la continuidad de esta revuelta. Pero yo diría que una parte importante de los votos, especialmente los de los jóvenes que no habían votado por él en la primera vuelta, es un voto contra Kast y es un voto a la expectativa. Están esperando para ver si las promesas o las ilusiones que se hacen respecto a estos cambios se van a llevar a cabo. Y aquí nos encontramos con un gran problema. Primero, una característica de Gabriel Boric es su indeterminación. Nunca dice claramente qué va a hacer, pero incluso con la mejor de sus intenciones de cambios profundos, tiene un problema mayor. En Chile todas las leyes importantes tienen que tener una mayoría, algunos la llaman contramayoría, de más de 2/3.
y la composición del Congreso recién elegido, que va a asumir ahora en marzo, tanto en diputados como en senadores, es casi un empate entre la derecha y todas las diferentes fuerzas de oposición, desde algunas muy cercanas a la derecha hasta algunas que están claramente en posición antisistémica. De manera que, basados en esta Constitución, yo diría que es imposible que se lleven adelante los cambios que la población espera. Y un tercer elemento es que junto con esto nosotros tenemos los trabajos en curso de la Convención Constitucional. En un año más vamos a tener que decidir si aprobamos la nueva Constitución, para lo cual exigen una mayoría superior al 60% de la población que vote, lo cual es bien difícil en Chile. Y si no, vamos a tener que seguir con la Constitución de Pinochet, aunque sea mayoritariamente rechazada. Son tiempos de esperanza, pero a la vez bien difíciles que vienen para adelante en Chile. Tiempos difíciles, pero además tiempos de cambio, ¿no? Porque has dado dos temas para un segundo comentario, y es la participación de los jóvenes y también la juventud de Boric en el gobierno, que también eso es un plus positivo en la concepción pesimista o optimista que se puede tener del futuro de Chile, que creo que también refleja la situación latinoamericana. Nuestro país, por conocimiento seguramente, Patricio, sabes que también la situación no es muy buena a nivel de ejecutivo, y en esa relación de friccionamiento que se tiene con el legislativo, que podría repetirse en Chile, con la explicación tuya, o no, o el escenario va a ser totalmente diferente, porque en Chile sí hay una izquierda bastante respetada en los ámbitos de decisiones políticas, y entonces creo que eso podría inclinar la balanza frente a esa derecha que, digamos, con estas elecciones ya empieza a ponerle la lápida de pinochetismo y la ultraderecha nunca más en Chile. ¿Cómo ves? ¿Cómo aprecias este panorama? Mira, yo respecto a Perú, que eso sin duda le va a servir a los televidentes como punto de apoyo para entender lo que pasa en Chile, hay muchas cosas que son similares. Por ejemplo, el desprestigio en medio de corruptelas increíbles de la casta política y casi del conjunto de las instituciones. Por ejemplo, nosotros tenemos una policía militarizada, que es Carabineros de Chile, que ejerció una represión durísima durante la revuelta de octubre, y el general a cargo actual era la 38ª promoción, porque todos los demás los tuvieron que dar de baja, y hay que decirlo con tristeza, por ladrones. Muchos de ellos están en juicios. Chile siempre vendió, o el Estado chileno, la imagen de que este era un país en que había poca corrupción. No es así. Tenemos un problema parecido con el alto generalato de las Fuerzas Armadas, tenemos graves problemas de corrupción política, los propios políticos tomaron medidas para que no los llevaran a juicio en algún momento, designando un fiscal nacional de su gusto sobre la base de que se comprometía a no avanzar las investigaciones. Todo esto está en la base de un gran descrédito de los partidos políticos. Ahora, hay una diferencia con Perú. Yo diría que en Perú el sistema de partidos está desfondado. Aquí todavía existen. Y básicamente su vida es para las elecciones. Pero su presencia en la sociedad civil, su presencia cotidiana, es muy pequeña. Por ejemplo, en todas las grandes manifestaciones que se movieron millones de personas en todo el país, desde octubre del 19 hasta que llegó la pandemia en marzo del 20, los partidos políticos brillaron por su ausencia en esas movilizaciones. Y si llegaban a aparecer, la gente los echaba, los expulsaba de las calles. Y no estoy hablando solo de los partidos de derecha, que lógicamente ni siquiera intentaban aparecer. Es el conjunto
de los partidos que están muy desprestigiados. Entonces, eso es un dato importante. Yo creo que ahí hay puntos de cercanía con el Perú. Pero hay una cosa distinta, yo creo. Las instituciones todavía más o menos funcionan y la Constitución chilena es una constitución presidencialista que blinda al presidente de la República de casi cualquier posibilidad de sacarlo antes del término de su mandato. Sabemos que en Perú no es así, que respecto a otros países el voto de vacancia es relativamente sencillo. Aquí es mucho más complicado. Y con Piñera hubo 2 intentos de terminar de la oposición o de sectores de la oposición de terminar con su mandato antes de tiempo y los 2 fracasaron. Uno no llegó a discutirse porque dijeron que no era legal, que era el tema de los derechos humanos, que antes de entrar al fondo de la discusión ya lo dieron de baja. El otro fue aprobado, era por cuestiones económicas, porque Sebastián Piñera es uno de los hombres más ricos del mundo y apareció en los Pandora Papers. Y la Cámara de Diputados votó por un juicio de destitución. Y en estos casos el Senado de Chile es el juez. Y el juez votó que no correspondía. Porque, ojo, para que sea aprobado, y aquí hay que recordar lo de las contramayorías que existen en la Constitución chilena actual, tienen que haber más de 2/3 de diputados y más de 2/3 de senadores que voten a favor del proyecto de ley o la destitución de la presidencia en estos casos. En realidad en la historia de Chile nunca ha ocurrido. Aquí ha habido una fuerte tradición presidencialista. Eso va a blindar a Gabriel Boric. Pero por otro lado no tiene ninguna posibilidad de aprobar leyes de cambios sustanciosos, porque no tiene esas mayorías muy extremas que exige la Constitución actual. Y eso sin duda va a provocar desilusión en una parte importante de sus electores, especialmente en aquellos, como te decía, mayoría jóvenes y mujeres, que votaron por él más bien para votar contra la ultraderecha de Kast. ¿Y por qué he mencionado varias veces esto de las mujeres? Porque es un cambio histórico de tendencia en Chile. Siempre las mujeres votaban por opciones más conservadoras que los hombres en general. Y desde hace unos años esa tendencia se ha venido invirtiendo. Y las mujeres ahora votan por opciones más transformadoras, más izquierdistas, para decirlo en un lenguaje más fácil. Y a esto se unía que Kast tenía un programa y él mismo, declaraciones anteriores, francamente misóginas. Él, por ejemplo, es un anticomunista decidido y gran parte de su campaña era contra el comunismo, diciendo que Boric era comunista, pero también tiene declaraciones en que dice que aún peor que la ideología comunista es esa diabólica ideología de género del feminismo. Lógicamente eso no le hizo ganar voto entre las mujeres, y esta tendencia que ya se venía dando hace tiempo de que las mujeres van radicalizando su posición política se dio con más fuerza. Pero yo diría que hay 2 cosas que hizo que Kast no pudiera ganar. Uno, voto mujeres, y la encontró votos jóvenes. Correcto. Ahora, si uno ve el mapa por comuna de cómo fue la votación, además hay una línea socioeconómica. Está claro que las familias trabajadoras votaron mucho más contra Kast y a favor de Boric, y Kast, por ejemplo, en la región metropolitana de Santiago, solamente ganó en las mismas comunas que había ganado el rechazo al proceso constitucional que impulsaba la extrema derecha, que son las comunas de mayor nivel socioeconómico. No es que Boric no sacara votos ahí, incluso en algunas partes sacó votos relativamente altos, pero en todas partes ganó Kast, y esas son, no sé si a ustedes les van a pero son las comunas de Las Condes, Lo Barnechea, claro, Vitacura, donde vive la gente de más dinero del país. Y en ese escenario, Patricio, ¿qué espera Boric qué va a recibir de Piñera, considerando este tema de los Pandora Papers y que lo está pasando por agua tibia?
Ecuador la situación es mucho más difícil con el presidente Lasso, pero ¿qué país va a recibir Boric y que pueda mostrar optimismo para las mujeres y los jóvenes, que como bien señalas son los que han decidido en estas elecciones en Chile? Mira, lo primero es que aquí Piñera fue blindado y entonces va a salir con muy poca adhesión popular, increíblemente poca, entre un 3 y un 6% probablemente, pero sin ninguna sanción. Después que salga el gobierno probablemente sí va a tener que enfrentar juicios, no solo en Chile, sino internacionales por violación a los derechos humanos. Pero en cuanto a Boric, la gente espera algunas cosas básicas. Que sube el salario mínimo significativamente, que se reconquiste o conquiste temas importantes de seguridad social, como las pensiones, terminar con el sistema de capitalización individual. El 80% de los chilenos quería terminar con el sistema de capitalización individual que tenemos de las AFP, y mejorar los sistemas de salud y de educación. O sea, cosas de bienestar social básico. Pero después hay un par de temas que son duros y controversiales. La derecha y los medios de comunicación, que aquí los escritos son todos controlados por la derecha, excepto en los canales alternativos, se oponen mucho a la liberación de los presos políticos de la revuelta, o los presos de la revuelta popular. Hay que entender que miles de jóvenes fueron procesados y muchos cientos fueron encarcelados. Está el problema de los mutilados, o sea, porque aparte de muertos y violaciones de mujeres, pero incluso de hombres, a los que se acusa a las fuerzas policiales, disparaban perdigones a la cara. Entonces hay 2 personas ciegas, pero más de 400 tuertos que perdieron un ojo. Y el Estado hasta ahora se ha lavado básicamente las manos de cualquier reparación o tratamientos que necesitan. Y los jóvenes han recibido tratamientos porque en muchas partes del servicio público igual los médicos han sido solidarios, pero no ha habido una política desde el gobierno para encarar esta situación. Y después está 2 temas, incluso más difíciles, con esto termino. El problema de disolver Carabineros de Chile o enfrentar una reforma profunda, porque no está solo el problema de la represión, sino de la corrupción. Y tenemos un problema similar con las Fuerzas Armadas. No son problemas fáciles de encarar. Totalmente, pero en ese camino optimista que finalmente creo que también tiene tus palabras, Patricio, ¿cuál es el comentario en la parte final de esta entrevista que le agradecemos en nombre de nuestros televidentes? El comentario latinoamericano. Argentina, izquierda, Perú está en esa línea, Bolivia, y posiblemente Colombia gane Gustavo Petro. ¿Cuál es la opinión del especialista en política latinoamericana de este fenómeno y de los retos que representa para la izquierda hacer buenos gobiernos en estas instancias, porque están de por medio los más pobres de nuestros países? Así es. ¿Cuál es el comentario, Patricio? Bueno, nosotros sabemos que nuestros pueblos se enfrentan problemas muy difíciles. Tenemos una parte importantísima de la población que ni siquiera accede a empleos formales. Es realmente esperanzador que gente que quiere hacer cambio empiece a ganar en muchas partes. Son izquierdas muy diversas, no todas son comparables unas con otras, pero yo creo que abre muchas posibilidades también necesarias de que entre nuestros países entendamos que nosotros somos en gran medida un continente que debió, como pasó con Brasil, me refiero a los que hablamos castellano, debimos mantenernos como una gran nación, respetando todas nuestras diferencias, y en lugar de eso, durante todo el siglo XIX nos enzarzamos en guerras fratricidas, etc. Pero hay cosas en que podemos trabajar juntos. Por ejemplo, ni en Perú ni en Chile
se hace frente a un gran problema que tiene que ver con nuestro futuro, que es el desarrollo de la ciencia y la tecnología, inversión seria en investigación y desarrollo. En Chile producíamos vacunas hasta el gobierno de Ricardo Lagos y decidió que convenía más comprar en el extranjero. Y entonces cuando llega la pandemia, si no nos quieren vender vacunas o no tenemos dinero para pagarle a los precios exorbitantes, sí, nos vemos en un gran problema. Pero eso podría, lo mismo para el mar, para la minería, estamos desperdiciando nuestras capacidades intelectuales. Y trabajando juntos podríamos hacer un gran paso hacia adelante. Correcto. Sí, por eso yo estoy esperanzado, pero tampoco creo que sea tan fácil. Sí, totalmente de acuerdo con el tema de la ciencia y la tecnología. Por lo menos acá en Perú ya hay el embrión de un ministerio, pero más que allá que el ministerio, hay opiniones también que hay que fortalecer a las instituciones de ciencia y tecnología que hay en nuestro país para dar ese gran salto en el desarrollo humano, que creo que es la principal preocupación. Pero veamos con optimismo y veamos qué puede pasar en Colombia también, que parece que Gustavo Petro, bueno, por lo menos las encuestas están señalando que podría ser el próximo presidente de Colombia, y Colombia tiene serios problemas, no solamente de corrupción, sino de narcotráfico, que es bastante complicado. Pero estamos en Latinoamérica, y la gran patria que nos une a través de los Andes, creo que esa es la que tiene que prevalecer en estos tiempos, Patricio. Sí. Y también en Brasil, que es el gran gigante de Sudamérica, hay signos esperanzadores, que la extrema derecha va a perder el gobierno y fuerzas más progresistas nuevamente van a llegar a él. Y lo que ha pasado en Brasil ha sido un desastre, ¿no? Con Bolsonaro, la destrucción del Amazonas, la llegada de la pandemia y la cantidad de muertos por su negacionismo. Creo que en ese sentido las cosas van a ir mejor, pero mucho depende de la capacidad de movilización de nuestros pueblos. Totalmente, de la organización y de los partidos políticos, el fortalecimiento. Pero son tiempos de cambio. Gracias, Patricio. Volveremos a conversar. Gracias en los próximos días para ver cómo enfrenta Boric este gran reto que es Chile. Gracias, Patricio. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Sí, estuvo con nosotros Patricio Guzmán, magíster en Sociedad y Política Latinoamericana, un experto, además un hombre de izquierda de Chile. El agradecimiento. Nosotros, amigos, nos despedimos. Hasta mañana, como siempre, a partir de las 11 de la mañana, con Ánfora, a través de BIS, Voces Migrantes y Ecos Latinos, la televisión virtual.